obligados a participar, eso queríamos comunicar, en, en, eh, en la actualización del PDOT y PUCS en el caso del GAT, porque es muy importante para poder efectuar los proyectos, la normativa, la ordenanza a la cual debemos regirnos. Y la ordenanza 038 y con su reforma en la 045 había algunos problemas para poder desarrollar los proyectos que, si bien es cierto, ya son problemas grandes en papel, aún luego uno tiene que continuar con problemas mayores cuando los técnicos son en cambio los que empiezan a interpretar la norma y que estos procesos se llegan a extender. Este tipo de situaciones justamente hace que la inversión se detenga. En el caso del Midubi, por ejemplo, existe un fondo de un fideicomiso creado desde el 2015 y hasta la actualidad todavía hay fondos para un año, 4 meses para aprovecharlo, es en temas BIS y BIP, que es el tema de la tasa subsidiada, ¿no es cierto?, al 5%, pero si nosotros no podemos articular de manera adecuada con la normativa municipal y la ágil aprobación en los proyectos, es difícil que esos dineros lleguen a la provincia. Por lo general terminan llegando estos dineros, parte del subsidio a la capital, ¿no es cierto?, a Guayaquil y a otras ciudades, y aquí en la ciudad no se ve la generación de ese tipo de viviendas BIS o BIP. Una de las cosas importantes en la generación, por ejemplo, de proyectos de edificios en la normativa, voy a hablar puntualmente en el caso de la normativa, que ayuda a que se puedan generar los proyectos, que antes no lo había, no estaba claro o no se interpretaba muy bien. Por ejemplo, edificios. Teníamos una ordenanza de la concesión onerosa en la cual también habíamos colaborado antes, pero que no se nos tomó muy en cuenta. Ahora sí debo decirlo que sí pudimos participar de manera activa, pero en la cancha real, ¿no?, donde hay que jugar, no en reuniones privadas entre nosotros con los constructores, sino en la cancha, en las mesas técnicas, en el partido final, pudimos estar presente y claro, ahí en este caso el colega Yuri Yaguana como presidente de la comisión nos permitió estar ahí y poder dejar que queden escritas este tipo de norma. En el tema de la concesión onerosa había varias franjas donde se quiere incentivar la altura. Por darle un comentario, esta fue en el 2021. Hasta la fecha no hay una sola edificación que se haya ajustado a la concesión onerosa. Es decir, que si la norma me da 4 pisos, yo puedo hacer 6, 7, 8. Ninguna norma. ¿Qué significa que la norma está mal? Supuestamente es una norma para incentivar el sector de la construcción, para crear más edificios y todo, pero si no se puede aterrizar es porque está mal. ¿Y por qué estaba mal? Porque simplemente el tema de los parqueaderos del subsuelo no permitían utilizar el subsuelo bajo retiro. Y eso hace que cualquier proyecto financieramente no sea viable. Por eso es que no se generaron. Igualmente ha sucedido con muchas normativas desde alcaldías anteriores. Recuerdo cuando querían incentivar la altura solo en el centro de la ciudad, o hace 20 y pico de años que pensaban que la Iberoamérica iba a ser una Manhattan. Son ordenanzas incompletas, copiadas, que no son integrales y que no generan nada. Lo único que generan es plusvalía, por lo tanto se acabó el tema de que en realidad ahí se dé algo. No sé si antes de la norma el terreno podía estar a $300 el metro, después de la norma a 1,000 llegó a estar en ese tiempo en el centro. Entonces los proyectos no se llegan a cristalizar, todo es un sueño. Y así pasa la ciudad de norma y norma mal hecha, manejada por gente que no utiliza el sistema, ni siquiera es parte del sector, ¿ya? Ahora sí hemos tenido la oportunidad de participar en la norma que nos interesa, y es justamente que quede claro la utilización del subsuelo, que quede claro el tema de los proyectos de vivienda que dan directamente a la vía, que era un gran problema en el tema de la propiedad horizontal, áreas comunales y todo. Eso ha sido muy importante. Ha sido importante el hecho de que cada técnico no venga luego de una revisión a poner nuevas revisiones. Ahora ya es claro, ahora ya está normado. Antes llegaba un técnico, le ponía un listín de revisiones. Ya entregaba absueltas las revisiones, me olvidé y le ponía otra hoja de revisiones y así ha pasado el tiempo, eternidades. Después el técnico de vacaciones un mes, después le asignan un nuevo técnico, este nuevo técnico nuevamente con sus interpretaciones y así no se llega a ningún lado. Y a los proyectos donde más parece que se le aplica esto es justamente a la parte formal, que es al constructor formal que trata de comercializar sus viviendas, ¿sí? Y parece que no se le pone mucha atención, en cambio, al particular.
al que va a hacer su vivienda. No sé si se entiende. Entonces, al formal, a él sí se le exige todo y total el formal está ahí porque quiere ser formal, pues no quiere ser informal. Quiere hacer las cosas bien. Y bueno, hay mucha normativa que permite también la generación de grandes proyectos que antes no había cómo. Este ha sido un andar muy largo dentro del campo normativo. No solo desde la parte inmobiliaria hablemos de inversión, sino desde la parte inmobiliaria que comprende también la parte asociativa al costo cooperativo. Habían grandes discusiones sobre que en la parte privada uno podía hacer 200 viviendas constituyéndome legalmente el día de ayer, pero en la parte cooperativa al costo social, la norma antes decía que teníamos que estar 4 años juntos sin pelear socialmente y mínimo tenemos que ser 200. ¿Ya? Y por eso proyectos en terrenos como ahora está Jardines de Punzara y tantos otros, era difícil mantener a 200 personas juntas sin pelear 4 años. Y así, y luego las diferentes condicionantes. Cuando la norma es muy clara, la norma dice que solo 11 personas son suficientes para formar una asociación de vivienda y la normativa municipal se contrapone. Con los concejales en la administración anterior hubo un buen aterrizaje, debo decirlo, que se pudo cristalizar, pero aún así le bajaron de 200 a 30. Pero al menos ya no tenían que estar 4 años llevándose bien, sin discusión alguna. Entonces, eran requisitos burocráticos innecesarios. Exactamente, que solo frenan el desarrollo. Ya. Frenan, porque la voluntad está ahí. O sea, ahora se ha agilizado más el asunto. Sí. Y de eso se trata, de abreviar. En papel, vuelvo a insistir, en papel. Porque la ordenanza en letra no es buena ni mala. Ahora tiene que ser bien aterrizada por el personal del GAD, que es ahí donde hay que ponerle mucha atención ahora, ¿no es cierto? Porque los tiempos tienen que disminuir. Ahora hay un conflicto en la tasa de 20% que tiene, del 20% del salario, así como $25 que tienen que pagar el colegio de arquitectos, todos los arquitectos que quieran ejercer o profesionales de la ingeniería. Pero claro, uno podría decir, mira, cóbrame 40, hablemos desde la parte privada, pero no te me demores 10 meses, demórateme un mes, o sea, te doy hasta 40. Pero que se ponga una tasa sin que ese dinero en realidad acelere sea más eficiente, es cuando viene la molestia, ¿no es cierto? Pero ahora se está a tiempo porque está trabajando ahora las mesas técnicas justamente para regularizar este tipo de cosas. ¿Qué garantiza que ahora sea, pero usted mismo lo dice, que todo es teórico, papel, en otras palabras, burocracia? Entonces, ¿dónde están las bondades de esta ordenanza? ¿Cómo es que se ha logrado agilizar? ¿Por qué es que ustedes están más agradecidos o mejor servidos? No, o sea, tenemos expectativas. De hecho, hasta ahí, ¿no? De hecho tengo, debo decir personalmente, y yo he hablado igual con otros colegas que parte del grupo que tienen sus edificios y que ya han subsanado el tema de los subsuelos. Aprovechando la nueva ordenanza. Sí. Aprovechando la nueva ordenanza. Claro, uno ha pedido de que simplemente el proceso que estaba en trámite ya lo revisen con la nueva ordenanza, pero claro, los técnicos también tienen diferente discurso, no le puedo hacer, reingrese el trámite, ciérrelo y le hacen perder 15 días para aplicar la nueva ordenanza. Pero bueno, en todo caso se está aplicando la nueva ordenanza. La preocupación no son los tiempos, siempre son los tiempos. En los proyectos inmobiliarios, para que tenga una idea, Freddy, del 100% de las obras que hay en la ciudad, la parte formal no llega ni a un 5%, estaremos hablando de un 3%, las edificaciones que tienen un profesional al frente, llevando la administración y la dirección técnica, ¿sí? Realmente. Otras, aproximadamente un 15 y menos a un 15% son construcciones que tienen visitas esporádicas de un profesional. Hablemos que toda construcción parte del propietario. El propietario administra, ¿no es cierto? Él decide si contrata o no. Y tenemos un 80% de informalidad donde el propietario ejecuta directamente la obra.
Y de este 80%, hablamos que un 60% tiene permiso de construcción, pero un permiso de construcción gestionado solo para, entre comillas, formalizar la obra, porque a la hora de la hora no cumplen los planos. ¿Ya? Esa es una tarea titánica que tiene que hacer el GAD, ¿sí? En ese sentido. El otro 40% peor, sin plano, sin permiso, es construcción irregular. Entonces, a nosotros desde el campo formal, pedimos normas claras, no le huimos a nada, a ninguna norma, ¿sí? Algo importante que hablaba en relación a los proyectos de mayor tamaño es que ahora ya está regularizada alguna normativa en cuanto a planes parciales, planes especiales. Por lo general la gente tiene solo en la mente de que yo contrato mi plano del edificio, mi plano de esto y esto y otro, pero para proyectos más grandes se necesita ya un estudio urbano previo, que antes no estaba muy claro. Entonces ahora ya hay el procedimiento para que estos estudios, estos proyectos de mayor calibre se puedan presentar y viabilizar. Antes no lo había, porque las administraciones anteriores estaban encantados con faltas de procedimiento, porque eso hacía caer al promotor, donde el coordinador general, donde el asesor, donde y donde sucedían muchas cosas por debajo de la mesa. Entonces, ahora es muy importante de que esté normado y de que se puedan realizar ese tipo de inversiones y que la gente pueda venir con confianza. Eso desde el campo normativo. ¿Por qué hay inconformidad, a su vez, de otros profesionales de la arquitectura y de la ingeniería civil o constructores? Porque yo lo sé, por eso lo digo, pero obviamente, ¿por qué habría, si es tan buena, es tan saludable, es tan eficiente, no debería haber uno solo que esté inconforme? Dejémosla en que es mejor que la anterior, que es mucho mejor que la anterior para trabajar, y obviamente habrán unas cosas de inconformidad. La inconformidad que vive por parte del Colegio de Arquitectos, en la cual estuve yo en la reunión y yo también estuve en el tratamiento de esa norma, es la norma de la supervisión de obras, ¿ya? En la supervisión de obras está una tasa de un 1%. Ahora, esta supervisión de obras existe a nivel de país porque se aterriza de una ley nacional que está establecida en la LOTUS, que es para obtener el certificado de habitabilidad tiene que haber mínimo 3 visitas. Entonces yo lo entiendo desde el campo privado, ahorita el certificado de habitabilidad están cobrando $10, es imposible que a más del certificado y que tengan que inspeccionar la obra puedan solventar con esos recursos, ¿no? Con $10. Claro, entonces se puso una tasa de un 1%, que en realidad esa tasa es debatible, pero las inspecciones tenían que haber. Ahora, ¿cuál es el tema? En la ciudad de Quito hay la unidad municipal de control, unidad metropolitana de control, donde está la policía municipal, esta otra unidad de control de construcciones, donde hay técnicos dedicados a la construcción, no como aquí, que no los hay en Ornato. Allá sí hay algo como ornato, pero se dedican solo a ver permisos de funcionamiento, pero esta unidad de control de construcciones va a supervisar la ordenanza urbanística, que se cumpla retiros, que cumplan los planos. Solo un paréntesis ahí nada más, pero no se pierda, o sea, no voy a inducirlo a que pierda usted la explicación. En Ornato por lo regular está lleno siempre de abogados. Inspectores que saben de estudiantes o egresados de derecho o abogados. ¿No sería correcto también que esté lleno de arquitectos esto? Eso es solo paréntesis ahí rapidísimo, ahí no, o no necesariamente. Necesitan un nuevo modelo de gestión, ¿sí? El nuevo modelo de gestión, en el caso de Ornato, el principio general es para que puedan ver la mala utilización del espacio público, ¿no es cierto?, los locales con permisos de funcionamiento, ese tipo de cosas tienen que ver, donde hay una norma que tienen que revisar. Pero el tema es que aquí no se ha independizado, a pesar que siempre ha estado ahí vigente el tema del control de construcciones, que es algo más técnico, de que sepan leer un plano.
¿sí? Entonces, no toda la gente puede interpretar un plano y ese Exacto. tipo de cosas. Ya ve. Entonces, se necesita personas que puedan Debería estar interpretar el plano. aparte de eso, ¿no? O sea, otra Entonces, unidad. ¿qué ha sucedido actualmente, digamos, saliéndonos un poquito, pero sí quisiera hablar del tema financiero? Es que, ¿qué sucede actualmente? Si yo, por ejemplo, se lo digo, yo como consultor, no abogado, el abogado puede defender al bueno, al malo, dependiendo desde el punto de vista, pero Y al feo incluso. como Ajá. consultor yo podría atacar, también ponerme de parte del Colegio de Arquitectos, pero también puedo ponerme de otra postura. Entonces, como constructor positivo, yo vengo justamente en pro. Me pongo del otro lado. ¿Qué Claro, solo un pasaría? segundo, arquitecto, Sí, si es tan gentil. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Saludarle doctor Aponte y a su entrevistado. Yo quiero hacer una sugerencia en los temas que están tratando. Excelente, felicitarle al arquitecto lo que está explicando. Pero sin embargo hay una inconformidad en el municipio. No es de ahora, es de todas las administraciones pasadas. Y sigue ahorita sí, peor creo. El tema es de que alguien va a hacer un trámite ahí a planificación y hay unas personas, sobre todo al mando esta señora EPM, que es la que manda y todo, y son prácticamente viene a ser una mafia, porque alguien que quiere hacer un trabajo y mandan la inspección, debe pasar por ellos, y el trabajo debe dárselo a ellos, y ellos hacen a través de sus amigos, arquitectos afuera. Si no se les da a ellos el trabajo, no pasa por años tras años, y es una corrupción terrible. Recién tengo algunos casos yo de que no dan paso, pero usted sabe, lamentablemente uno no solapa la corrupción, pero si es que así como se ha visto, si es que no da a esa gente su coima, rápido pasa. Y es una sinvergüenza tremenda que debe cambiar y ya se debe poner cartas en el asunto. Y ustedes como arquitectos deberían también ya poner su voz de protesta, porque no es el caso de un cliente mío que le pasa, sino son varios arquitectos que les hacen eso, y hay una mafia dentro instalada y que ellos cogen todos los trabajos, y si no se les da a ellos y su grupo, no pasa nada. Y uno de los pobres jóvenes, cliente joven profesional graduado de arquitectura, no hacen nada, no pueden ejercer su trabajo porque todo tienen. Eso debería cambiar. Muchas gracias. Muy bien. Repita la llamada, por favor, la otra persona que estaba llamando al celular. Repita la llamada y salimos inmediatamente. Arquitecto. Bueno, ya tenemos la llamada, perdón. Buenos días. Bueno, a ver. Llame entonces al 725-400, por favor. Al 2725-400. Ya está ahí, buenos días. Buenos días, mi estimado doctor Freddy Aponte, un saludo especial, igual a su invitado. Una preguntita, por favor. Verá, yo construí una, una casa de 4 pisos, pero ¿qué pasa? Que el arquitecto no le ha dejado los retiros necesarios en la parte posterior. Estoy haciendo la propiedad horizontal y llegamos a ese punto y ahí se quedó. ¿Qué podemos hacer, por favor? Eso me pregunta el señor arquitecto. Muchas gracias. No sé si puede contestar en orden. Si- claro, sí. En realidad, como decía en letra, la ordenanza es mucho mejor. No hablemos de excelente porque esto es en constante movimiento. La construcción, no, los conceptos mismos son bien cambiantes. Muchos, por ejemplo, en temas de conceptos de centro histórico se han quedado con conceptos de los años 40, pero todo esto ha ido evolucionando. Es una broma, porque yo sé que en el año de la década de los 70 recién se estableció la ley de patrimonio cultural, pero también los conceptos van evolucionando. Entonces es cambiante porque la ciudad es un cuerpo vivo, ¿sí? Eh, el tema de los tiempos de tramitación, eso era lo que hablaba, que se puede aterrizar, es algo urgente. Nosotros vamos a estar en esas mesas, he hablado con el concejal para que nos permita, vamos a oficiar y a trabajar, porque es importante tener un checklist, los tiempos e ir saliendo. Y revisen lo pertinente, lo prudente. Se toma demasiado tiempo en revisar un plano, pero no se toma el tiempo que se debe tomar para verificar la construcción. Eso es lo que yo les conversaba, que el concepto que ha venido manejándose en los GATS en todo este tiempo es como una sucursal universitaria donde se asegura que el plano
el plano esté perfecto, como que si se fuera a almacenar en un estante de una biblioteca para tener sus lecturas, eso está bien, pero el GAD no, el GAD es algo que ya se cristaliza, se ve en obra, es real, es tangible, ya no es una letra, no es un discurso, no es un plano, no es un render lindo, un video lindo. Entonces, no se ha puesto el énfasis que se necesita en la construcción. Por eso es la parte de la supervisión. El tema de la tasa no es discutible. La ley de ejercicio profesional le faculta de que solo el arquitecto firme planos para que se aprueben. La ley faculta para que toda construcción que se edifica en la ciudad solo lo pueda hacer un arquitecto o un ingeniero civil. Si lo está haciendo un privado, tenemos que tener una autocrítica. Alguien está obsequiando esos permisos de construcción, ¿no es cierto? Porque la ley nos ayuda. La ley nos vuelve a ratificar de que solo nosotros tenemos esa potestad ahora con la supervisión de obras, porque tiene que estar el arquitecto ahí. Con esto les respondo lo de la segunda llamada. Yo personalmente dudo, porque eso no funciona así, de que el arquitecto haya hecho él con su bolsillo, con su cuenta, por su propia cuenta, todos los cambios e incumplido con la norma. Siempre son motivados por el propietario, por su afán de tener más terreno, más área de construcción, no importa. Entonces hay que tener cuidado, se incumple mucho, eso digo, si el GAD cobrara las multas por cada incumplimiento a la normativa, el pueblo fuera millonario, no tuviera el déficit que tiene, pero claro, tendría un problema social grande. Dentro del clúster quería comunicarle que hay muchos cambios. El BIES tenemos que aprovechar. ¿Por qué era importante que el GAD aterrice estas normas para que se puedan generar proyectos? Porque no podemos perder los fondos que hay en el fideicomiso para viviendas BIS y VIP. Tampoco podemos desaprovechar de que el BIES el año anterior haya colocado 534 millones en el 2024 y ahora ya quiera volver a colocar 534 millones y por gestiones de los líderes a nivel nacional como Gandhi Burbano, Henry Yandún, Johan Proaño, hayan conseguido en reuniones con el presidente y con el gerente del BIES de que de 534 millones suban para este año a 1.000 millones de dólares para colocación en créditos hipotecarios, pero para que se puedan colocar tiene que haber proyectos y el GAD tiene que viabilizar. Y todos sabemos que el sector de la construcción y todas sus áreas que giran alrededor están en un 20%. Entonces esto agilitaría mucho la economía. El Banco del Pacífico también, con tasas del 7.5% hasta montos de $500,000. Tenemos que aprovechar. El BIES ahora, Constructores Positivos, tiene un convenio firmado porque uno de los problemas en la colocación de los créditos es justamente la falta de promoción. Entonces va a haber un vínculo para que el BIES también promocione estas unidades de vivienda y la gente pueda acceder. Hay viviendas desde $50,000 al 5.5% en el tema del BIES. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que apurarse. El BIES tiene un producto bueno. Antes, por ejemplo, usted para hacer su casa solo podía presentar un plano con su vivienda unifamiliar y era ilógico porque no le daban aspiraciones ni siquiera a tener un local comercial o una oficina en la planta baja. O por último, no, yo quiero 2 departamentos, no le daba posibilidad del BIES, unifamiliar y punto. Entonces, eso llevaba a desvíos en la planificación y todo. Ahora ya no. Con gestión desde la parte privada de los que trabajamos en esto, se logró hacer ver este tipo de cosas y ahora la gente puede ir y comprar unidades casas con 2 unidades y 3 unidades sin problema. Esta llamada, buenos días, la escuchamos, adelante. Que le moleste, soy un morador del barrio Nuevo Amanecer. Mi llamada es para ver cómo se puede hacer o cómo nos puede ayudar por medio de su medio de comunicación, haciendo eco de la información en vista de que ya tenemos una semana, se puede decir, sin líquido vital en el barrio Nuevo Amanecer del sector y estamos preocupados porque no hay una sola autoridad que se preocupe por nuestros problemas que tenemos aquí. Nadie da la cara por dar solución a este problema. Tenemos prácticamente una semana sin agua. Perdóneme, todas las personas, todos estamos preocupados, amigo. No tenemos cómo poder solucionar este problema, ya que ninguna autoridad, especialmente el alcalde, no da la cara al sector. Una vez vino por aquí, pero se fue y ahora
Estamos Ya. en ese mismo problema. Por todos los lados hay agua y solo aquí en el barrio Amanecer no tenemos agua, Ya. no sé qué podemos hacer. De amigo, le quería preguntar, perdóneme, y en serio le pido, pero ¿por dónde una referencia al barrio Nuevo Amanecer? Es en el sector Nuevo Amanecer, subiendo la Tebaida, acá arriba, en Colinas Lojanas. Queda atrás del Colegio Materrey y todo el sector Nuevo Amanecer. No tenemos agua una semana y no hay Ah, una sola autoridad que ya, nos pueda dar una ya, solución. ya me ubiqué, muchas gracias. Por eso en estos poquísimos minutos, arquitecto, yo le iba a pedir así, primero que tengo que leerle algunos mensajes también, le iba a pedir una opinión respecto a esto. Vamos entonces con Nuevo Amanecer. ¿Por qué no nos ayuda usted? ¿Cómo se puede autorizar construcción de ciudadelas, urbanizaciones, en lugares donde no les garantizan el suministro de agua? Eh, hay un antecedente, Freddy, en muchas de estas, de este tipo de cosas, ¿sí? Había hablado hace un momento de cómo proyectos, al no haber normativa, eran gestionados, ¿no es cierto?, por medio de coordinadores, por medio de asesores. Recordemos también de que cerca de un 80, cada año bajando hasta un 90% de las urbanizaciones son gestionadas por el sistema cooperativo. O sea, también hay que hacer un mea culpa, ¿no es cierto? Son gestionadas por un sistema cooperativo. Tenemos, eran asentamientos irregulares en el borde, eran como 55 asentamientos irregulares. Entonces, el sector cooperativo, a veces se agencian mal las cosas, ¿no es cierto? Debo decirlo así. Y más aún con la norma. La norma actual, en la cual se estuvo ahí sentado, todos estos problemas que yo escucho de Ciudad Victoria y todo eso, nada hubiera pasado. Ciudad Victoria estuviera construida ahí mismo sin ningún problema. Pero ¿qué pasaba? Que parte de los requisitos de esa época y hasta abril anterior, no existía un requisito de un estudio hidrogeológico para que se puedan hacer primero las obras de mitigación como sucede en las otras ciudades. Cuando yo tengo terrenos, que obviamente en la sierra todos son de riesgo medio, ¿no es cierto? Porque estamos en la sierra, el agua cae y tiene que deslizarse. Entonces, primero tengo que hacer yo el sistema de drenajes y las obras de mitigación. Entonces, si yo no hago las obras de mitigación como sucede en la mayoría de construcciones, empiezan mal, empiezan a hacer los bordillos, las veredas, alcantarillado, etcétera, pero no mitigan, no drenan, no le dan el tiempo para que el suelo ver si es que en realidad está bien asentado. Entonces, son malos procesos constructivos. Claro. En el tema de la vía, imagínense, todos no somos ajenos a eso. Antes de que se haga la vía lateral de paso, esos suelos estaban bien. Pero luego de la vía lateral de paso, por obras que no se contrataron, debemos decirlo así, ¿no es cierto? Porque no contrataron las obras de drenaje y todo. No solo se afecta la vía, sino también afectaron terrenos vecinos. Imagínese usted, Freddy, ser dueño de un terreno al cual le vendieron la idea de que su terreno va a subir en valor porque va a pasar la vía lateral de paso, y antes de que construyan la vía lateral de paso su suelo tenía un valor de unos $20, por decirle una barbaridad, y luego de que pasa la vía lateral de paso, después de que usted se hizo ilusiones de que iba a subdividir, iba a vender, no, pasa la vía lateral de paso, viene la nueva norma, le ponen suelo de protección por riesgo geológico, y ahora sabe cuánto vale su lote, cero. Exactamente, eso le iba a decir, pues sí, es a la inversa. Ahora, bueno, arquitecto, así rápido, pero eso es lo que nos ha llamado la atención y a cualquier ciudadano, ¿cómo habrá sido el modus operandi de la corrupción de las administraciones anteriores que permitían construcción de urbanizaciones, ciudades, donde no habían los servicios básicos, donde el terreno no era apto? Pero ¿qué importa? Tanto de las administraciones anteriores como de los constructores y también de los beneficiarios o adjudicatarios, ¿no? Todos confluyen ahí porque, oye, pero ahí no hay agua, no importa, dame, nomás va a ser barato. El constructor, no, yo les voy a poner eso, les voy a poner las calles bien asfaltaditas, aquí están los postes de luz, miren, tienen todos los servicios básicos. Y el agua drenando por debajo. Y uno como es menso, o la necesidad, ¿qué será, no?
Entonces ya no hay problema, y lindo, y ahorra, y hace préstamos, y se empobrece más con eso, ¿no? Y por último, el constructor coge sus 4 billetes y se va también, y no los vuelve a ver más, y ahí los deja embaucados. Entonces eso está feo. Otro tema, arquitecto, bueno, antes de leerle los mensajes, quiero, en serio, pero quiero su opinión. ¿Cómo podemos en Loja un plan regenerar? Mire, el sábado yo caminé largo, y en serio, pero en un torrencial aguacero. Oiga, estaba en una bajada yo, y veía que sale un ciudadano de la puerta de su casa, la cierra y arranca para abajo. ¡Pum! Se fue, pero ese pobre hombre, ¿y en qué ventolera? Pues yo no sé si se rompió todo donde termina la columna vertebral, pero le ayudé, le di la mano ahí, y se quejaba el hombre, bueno, y se fue caminando. Que a veces sus golpes como no Claro. avisan, ¿no? Después son las consecuencias. Oiga, ¿y cómo una ciudad puede vivir así? Y ya pues hubo un alcalde que le dio la regalada gana, cambió las baldosas, puso un peligro, solo Dios sabe por qué lo hizo, y él también, y causó un daño inconmensurable al pueblo, a los peatones, a los habitantes de esta ciudad, y ya pues ya la pusieron y ahí quedémonos hasta la eternidad. ¿Usted cree que debe venir alguna administración municipal, unos concejales, que digan, bueno, no, pues hablemos con la Contraloría, organicemos esto, botemos a la basura este daño que nos hicieron, y hagamos las cosas bien? ¿Se puede eso o no, arquitecto? Bueno, yo voy a hablar desde dos puntos de vista, el tema legal y el tema técnico. Voy por el tema técnico primero. Cuando se estuvo haciendo regenerar, yo tuve, no recuerdo si estuve aquí donde usted, pero yo di unas declaraciones, ¿sí? El tema de regenerar fue regeneración urbana, como quiera decirle cada político. Sí, según sí, son... En realidad se desperdició muchas oportunidades. Por ahora la gente ve las baldosas, pero como planificador urbano yo veía que se perdió muchas oportunidades mayores, ¿ya? Le abrieron el cuerpo a usted, le hicieron una operación a cirugía abierta, pero no, como solo tenía mal este lado, solo eso le arreglo, y el Claro. resto vuelvo a cerrar y dejo Igual ahí. que un carro. Ya. Cuando le abren ahí, pues al motor, le cambian algunas cosas, aprovecha el mecánico, el De ingeniero. una vez para hacer bien todo. Entonces, ¿qué pasó? Exactamente. Que solo se cambió infraestructura, se puso lo que es lo que la gente ve, pero no se cambió la ciudad, no se cambió el uso, no se cambió el espíritu. Entonces, ¿con qué terminamos? Con cosas que se empiezan a ver después por no analizar, y que yo lo dije en su tiempo, cuando lo estaban haciendo. En la fotito se ve bien la 10 de agosto peatonizada, pero eso es una vereda más ancha para el informal, que tenía una vereda más angosto antes de la 10 de agosto. Más comodidad, claro. Claro, más comodidad. Entonces, ¿y qué pasa? Que ahora la 10 de agosto solo tiene locales de zapaterías y celulares. Si yo hago eso, voy a dar un espacio público mayor, es porque se va a otorgar otro tipo de servicio, un cambio, ¿no es cierto? Claro, No voy a empeorar lo que había claro, antes. cafeterías, De hecho, en la claro. noche, claro, exactamente. Entonces, y para eso tengo que cambiar la ordenanza con algo paralelo, la facilidad de la ocupación del espacio exterior, así sea en horas determinadas, con cubiertas, alguna cosa de esas que le cambie el flujo. No, pero los carros transitan full, la gente, claro que transita full. Claro que transita full. Si nosotros quitamos la parada de la 10 de agosto y dejamos solo la de la calle Colón, la gente ya no va a circular por ahí. Es como que en un estadio usted solo tenga una salida, se vuelve un embudo. Por algo el informal va y vende sus carnes fritas y todo, llegan a la mercadillo, porque es obvio, porque por ahí va a salir la gente. Entonces, si usted para colmo peatoniza eso y después dice, ¿por qué se me amontonan los informales? Cuando tiene una sola salida prácticamente para desalojar el centro a las 6 de la tarde, va a tener ese caos. Pero si compartimos esta gente, ¿no es cierto?, la distribuimos hacia la Miguel Río Frío, hacia la José Antonio Iguren, vamos a tener un menor flujo por la 10 de agosto, una comodidad para que se puedan generar estos otros negocios. El tema de las baldosas y tantas otras ha sido un tema conflictivo y que a uno lo deja con estas tomas de decisiones. ¿Por qué no se han generado edificios en el centro de la ciudad? Porque no estaba entregada la infraestructura eléctrica a la empresa eléctrica. Por lo tanto, si usted quería hacer un edificio mayor en las áreas que están colindando con regenerar, usted no podía romper la vereda porque no estaba recibida por la empresa eléctrica.
Yo llevo 2 años con un proyecto al frente del estadio de un centro de especialidades médicas que no hemos podido comenzarlo porque no podemos ponerle un clavo a la vereda porque no era recibida. Ahora ya se ha viabilizado, entonces seguramente la ciudad empezará a ver algunos proyectos que tengan 6, 7, 8 pisos en los bordes de Regenerar, porque era un gran problema. Subsanado eso, es urgente, es emergente que cambien ese material que está en la vereda, pero que también se socialice, se cambie normativa. No puede ser que alrededor del Parque Central los negocios no le sumen a la ciudad. Es como que en un centro comercial cerrado yo haga un patio de comidas y empiece a arrendar a ferreterías, a panaderías, a ventas de celulares alrededor del patio de comida, no potencializo. Exacto. Entonces, la ciudad no se ha potencializado para hacer lo que debe ser, con la normativa complementaria de uso del suelo, y todo el poder lo tiene aquí el GAD, con la norma. Todo lo tiene, todo lo tiene. ¿Cómo puede permitir? O sea, hasta que no quedemos rengos, todo Loja no va a parar. Eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo, por ejemplo, se me ocurre? ¿Cómo no puede obligar a cada persona que bote a la basura esas baldosas y renueve eso con un modelo que debería dar el municipio? Y pues que lo haga cada uno y el municipio descontar por ese daño en algún arreglo. ¿Será así que uno piensa como ciudadano? ¿Será que se puede canalizar las cosas? Porque la Contraloría no deja, porque no son recursos públicos, así me decía el ingeniero Bailón al menos. Que no hay cómo, porque la Contraloría ya, entonces que se mate todo el mundo, ingeniero. Es que no hay cómo. La Contraloría No, y eso es real, eso es real. O sea, eso necesita un cambio urgente, tiene que solucionar, no puede pasar tanto tiempo. Pero es que no puede ser que la Contraloría no deja, entonces que se mate del mundo entero, porque la Contraloría no deja. Tiene que haber una nueva inversión en eso, pues otro latrocinio de ahí que se cometió y pues hay que superarlo. Ya no queda más, ahí sí hay que decir, ya no queda más y que ojalá que que la Contraloría observe del otro lado y no al ciudadano que paga y se afecta, porque pagó por un producto que no sirve. Arquitecto, le quiero agradecer muchísimo su presencia. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.